La Vinotinto sigue sin entrenador después de lo que fue el fracaso en el Mundial o en las eliminatorias para el Mundial 2026, mejor dicho, la salida de Fernando Batista, el interinato Vizcarrondo, Aristigueta, Mario Rondón para los 3 partidos amistosos posteriores. Y a día de hoy no hay información o no hay filtraciones de diferentes periodistas que están o que se manejan bien con el entorno de la Federación Venezolana de Fútbol. Por lo que lo último que sabemos es que la opción A es Tite, pero desde Brasil se habla de que directamente Tite tiene como objetivo ir a Europa el próximo año. Pero en unas declaraciones que dio para Tama Estéreo, Jorge Jiménez habló acerca de ese proceso de elección del nuevo seleccionador y dio las razones por las que a día de hoy la Vinotinto no tiene seleccionador. Y al mismo tiempo habló de un tema que me parece muy interesante acerca del futuro de la Vinotinto. Vamos a leer las declaraciones de Jorge Jiménez, que las publicó en su cuenta de Twitter mi amigo periodista Luis Vilches, y vamos analizando poco a poco cada una de ellas, ¿no? Aquí está el tweet inicial, por si lo quieren buscar en Twitter, VilchesGol, @VilchesGol. La primera declaración de Jorge Jiménez fue: hay muchos aspectos a revisar, más allá de si es extranjero o nacional. Lo que es una realidad es que al no clasificar al Mundial tienes que volver a organizarte. No voy a cometer los errores del pasado y dejar a la federación endeudada. Podemos interpretar directamente que él no quiere gastar muchísimo dinero en la contratación de un nuevo entrenador. No sé si cuando él dice no voy a cometer los errores del pasado, habla de sus propios errores o de errores anteriores. Pero hay que decir que esto directamente abre la puerta a que se le pagó mucho a Bocho Batista y no quiere volver a cometer ese error. Y comenzamos con el tema más caliente. En 2026, o dice, mejor dicho, a la hora de planificar el 2026, saber con qué presupuesto contamos, con qué patrocinantes contamos y qué derechos televisivos tendremos. Con esto directamente habla de que obviamente se acabó el proceso, la Vinotinto no fue al Mundial o no jugará el Mundial, razón por la que diferentes patrocinios no van a seguir con la selección o no han firmado una renovación con la selección. Razón por la que la Federación Venezolana de Fútbol en este momento no sabe con cuánto dinero va a contar para destinar el contrato del nuevo seleccionador directamente. Y ya después habla de otro tema. No está definido cómo va a ser la eliminatoria, no está definida, mejor dicho, cómo va a ser la eliminatoria de 2030. Después habla, que me parece un tema interesante, están los 3 clasificados, Argentina, Uruguay, Paraguay, quedarían 3 cupos y medio para 7 selecciones donde tienes a Brasil, Ecuador y Colombia. Me imagino que habla como los rivales más complicados, junto a ellos Perú, Chile, Bolivia y Venezuela, los 7. Después dice, pero en el Congreso de la FIFA en Vancouver, que se va a hacer en abril previo al Mundial, pueden aumentar los cupos a 64 países por ser un centenario. Recordemos, en 2030 se festejarán los 100 años de las Copas del Mundo, razón por la que hay 6 sedes. Las 3 principales, Marruecos, España, Portugal, más Argentina, Uruguay y Paraguay, que solo van a tener un partido, que va a ser el debut de esas selecciones en la Copa del Mundo. Es decir, Argentina va a jugar en Argentina, Uruguay en Uruguay, Paraguay en Paraguay, su primer partido del Mundial. Después se dirigirían todas a jugar en Marruecos, España y Portugal. Clasificaríamos todos. Directamente aquí Jiménez lo que quiere decir es que con este nuevo formato, si se llega a dar, que después daré mi opinión acerca de esto, todas las de Conmebol clasificarían. No sé directamente si habla de que irían las 10 directo o 9 irían directo y una al repechaje. Lo desconocemos, pero la realidad es que si se llega a dar ese nuevo o ese cambio de formato, ese aumento de cupos, va a ser la eliminatoria más sencilla de la historia, porque prácticamente todos tendrían muchísimas posibilidades de ir al Mundial. Muchísimas. Y sigue, o termina esta frase con: ¿de qué te sirve traerte un DT extranjero que te cobre no sé cuántos millones de dólares si ya estás clasificado al Mundial? Después dice, si vamos todos, lo más probable es que el nuevo entrenador sea un criollo. Tienen que apuntar, así no esté yo, hablando de el caso eventual de que él no siga en el cargo, a dejar una selección encaminada a 2034, que será un Mundial como antes. Aquí voy a dar mi opinión, y es que
opinión, este tipo de propuestas la FIFA no las cambia. Es decir, que si para el centenario se da la posibilidad de 64 países en el mundial, dudo mucho que eso cambie para los próximos mundiales. Más allá de que se pueda anunciar de la manera que se pueda anunciar, si se llega a dar ese cambio de formato en abril y se diga que solamente por esta oportunidad vamos a tener 64 selecciones, posteriormente no me sorprendería de que digan ahora los mundiales fijos son de 64. No me sorprendería porque, como repito, estas cosas tienden a aceptarse. ¿Por qué? Porque lo votan todas las federaciones. Y obviamente, como todos los votos valen igual, hay federaciones que ven en esto una oportunidad para jugar el mundial. Mientras más cupos, más posibilidades tienen las selecciones de menor nivel de clasificar al mundial. Por eso digo, no sé si en verdad 2034 va a ser un mundial como antes. Igual falta mucho, ¿no? Son varias aristas que tienen en cuenta para tomar las decisiones. El tema presupuestario y a lo que queremos llegar. En cuestión de analizar y no tomar decisiones apresuradas. Después de esto, vámonos punto por punto. Las razones principales son que a día de hoy la Federación Venezolana de Fútbol no sabe cuánto dinero va a tener para contratar a un nuevo entrenador. Razón que me sorprende porque al final, si en verdad fuiste por Tite, como filtraron varios periodistas, debías tener un poder económico importante, porque Tite es un nombre propio importante que lo más seguro es que te exija muchísimo dinero. Y la segunda razón es que como no sabemos cuál va a ser el formato de la eliminatoria ni del próximo mundial, ¿de qué te sirve contratar hoy a un extranjero de peso si al final la eliminatoria va a ser sencilla? Agregaré antes de seguir analizando un matiz. Yo siempre he dicho aquí que me parecía imposible que la federación contratase un extranjero con nombre pesado antes del mundial, porque ese tipo de entrenadores siempre están a la espera de que cuando termine el mundial ver qué banquillo se abre como una opción. No sabemos en verdad qué va a ocurrir con Néstor Lorenzo, no sabemos qué va a ocurrir con Becachese, con Gustavo Alfaro en Paraguay, no lo sabemos directamente. Por lo que todos esos banquillos pueden estar disponibles. Por lo que, como ya dije, ningún entrenador de peso va a agarrar una selección con la oportunidad de que post-mundial se abran más opciones. Ya cerrando ese inciso, vámonos directo con sus palabras. Y es que yo creo que más allá de que exista esa posibilidad de que Venezuela vaya al mundial porque van a haber más cupos y a partir de ahí van a ir todas las de Conmebol, no creo que esa sea una razón clave, porque yo creo que debes apostar por un buen entrenador. Porque entonces lo que se va a evaluar de la Vinotinto no va a ser la eliminatoria, va a ser el mundial. Porque dentro de un formato mediocre como sería que vayan todas o 9 y una al repechaje, lo que en verdad vale la pena es ver el crecimiento del equipo, la confección de un equipo que en el mundial pueda competir como pueda competir dentro de sus propias limitaciones, pero que pueda competir. Es decir, que independientemente de que el formato sea el más sencillo de la historia, creo que se debe apostar por un buen entrenador, independientemente del país, nacional o extranjero, no me importa. Pero lo que se va a evaluar en ese escenario es lo que podría llegar a ser la Vinotinto en el mundial. Como repito, dentro de este mundo donde parece que existe la posibilidad de que el mundial 2030 sean de 64 selecciones. Al mismo tiempo, él agrega algo, y voy a seguir dando mi interpretación, de que Venezuela va a tener que pensar también en lo que vendrá para 2034, es decir, en 8 años ya en 2026. Y que se debe construir una selección encaminada a ese proceso. Yo creo que si en verdad esa es la postura, lo más lógico es que sea Osvaldo Vizcarrondo el entrenador. Y no porque sea Osvaldo Vizcarrondo, sino porque es el que está a cargo de las categorías juveniles. Es decir, que en 2034, ¿qué futbolistas venezolanos van a estar? Obviamente haciendo una proyección imposible de poder acertar. Los de la sub-17, los de la sub-20, que va a dirigir Osvaldo Vizcarrondo. Por lo que, ¿quién está mejor capacitado o más capacitado para tomar y liderar esa generación que debería ser la del Mundial 2034? Por lo que, si el escenario es este, si se da todo esto que menciona Jiménez, lo más lógico es que sea Osvaldo Vizcarrondo el entrenador. Que agarre la selección ahora,
sin capaz la presión de tener que clasificar al Mundial y quitar el peso que tiene Venezuela en su historia, pero sí con el objetivo de construir un equipo coherente, de seguir haciendo esa renovación que no se hizo en el proceso anterior y comenzar a perfilar futbolistas jóvenes que deberían llegar a 2034 también. No me parece que exista un nombre más idóneo. Y como repito, no es un tema de que sea Osvaldo Vizcarrondo, no es él, sino su cargo, quien está en el cargo de la sub-17 y ahora de la sub-20. Me parece eso lo más lógico. Sería el camino a seguir, continuista de lo que ha creado la propia federación directamente. No es algo que impuse yo, es algo que impuso la federación y seguir esa línea continuista. Es lo más lógico a mi criterio y por lo que yo interpreto. Igual, ustedes en comentarios, déjenme su opinión, ¿no? Y ya para cerrar el video, quiero cerrar con una reflexión y es que ya entiendo por qué hay tanta campaña. Ya entiendo por qué varios entrenadores se han postulado al cargo en este momento. Claro, si estamos ante la posibilidad de que la próxima eliminatoria sea la más sencilla de la historia. De que posiblemente siendo noveno vayas directo a una Copa del Mundo. Noveno de 10. Donde hasta posiblemente no juegues eliminatorias porque si van todos directos capaz hasta haces otra cosa, ¿no? Otro torneo para mantener la competitividad, pero ya estás en el Mundial. Con razón hay tanta campaña, con razón, y con tanto arraigo, ¿no? Con tantos canales, ¿no? Para transmitir tu mensaje. Ya lo entiendo, esto es lo más lógico del mundo entonces. Y ojo, no lo critico. Cada quien, dentro de sus posibilidades, hace lo que puede hacer para mantenerse ahí, ¿no? Para hacer un nombre en la lista. Pero esto que menciona Jorge Jiménez explica muchísimas cosas.